Ochoa es especialista en bioética, es odontóloga y especialista en bioética y directora de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Vamos a realizarle una pequeña entrevista y empezaremos ahora. ¿Qué entiendes por enfermedad grave y etapa terminal de una enfermedad? La etapa terminal de una enfermedad. Todas las enfermedades llegan en un momento en que tienen una etapa terminal. La Asociación Mundial de Cuidados Paliativos la ha definido como una enfermedad incurable con la tecnología del momento, progresiva, incapacitante, deteriorante, que le causa sufrimiento al paciente, a su familia y al equipo médico tratante y que tiene un tiempo esperado de vida no mayor a 6 meses. ¿Cuáles son los motivos de consulta más frecuentes en Colombia para estos casos? Aquí a la Fundación la gente nos consulta porque no ha encontrado un apoyo médico eh, para atender a ese paciente en esa enfermedad en su estado terminal. Entonces, pues quiere que su ser querido muera bien y eso pues necesita una atención muy integral, ¿cierto? Y mostrarle cuáles son las alternativas para el final de la vida de ese paciente. ¿Qué características comparten este grupo de pacientes? Ya en su gran mayoría son pacientes que pues, obviamente están tristes porque pues, va a llegar la muerte en un tiempo esperado corto y pues, muchas veces, como decía en la anterior pregunta, eh, no están bien atendidos desde el punto de vista médico, o sea, no tienen una atención adecuada a sus signos y sus síntomas desafortunados, no tienen un apoyo emocional, afectivo, psicológico con sus seres queridos, ¿sí? Entonces se sienten como desatendidos por el sistema actual del médico. ¿Qué esperan tus pacientes o sus familiares de usted? O sea, la gente viene aquí pidiendo orientación, que es lo que nosotros damos. Nosotros no somos asistenciales, no atendemos pacientes, pero sí orientación, como quién les pueda decir a qué tienen derecho, cómo es una buena atención para su ser querido, cuáles son las opciones de muerte digna y cómo acceder a la que para ellos sea la mejor. ¿Qué necesidades ha identificado en sus pacientes y familiares? Los pacientes están necesitando conocer que existen alternativas para morir porque sienten que simplemente pues, la opción que les queda es como esperar la muerte sin ningún alivio médico, ni emocional, ni espiritual. Entonces necesitan como toda esa opción. Esto está... No, pero sí. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan y cómo las manejas ¿Te enfrentan qué? tú con los pacientes o con las personas que acuden aquí? No, no, ¿No? ¿Qué retos tienen los Sí. médicos? ¿Ah? ¿Qué retos tienen los médicos al manejar un paciente en estado terminal? Tienen los médicos. Sí. Okay. Yo siento que para los médicos siempre la formación ha sido teniendo muy en cuenta que el médico salva vidas, atiende pacientes, cura enfermedades, pero cuando ya no hay posibilidad de aliviar o curar, se sienten frustrados, sienten que no tienen más que hacer con su paciente. Y pues hay mucho que hacer, ¿cierto? Mucho que hacer para darle calidad de vida hasta el final de la vida al paciente. Obviamente hay especialidades médicas que en el final de la vida de un paciente ya no tienen como lugar, ¿cierto? O sea, el oncólogo que hacía los tratamientos para curar el cáncer, pues ya no es el que acompaña al paciente al final, porque su tratamiento era, su misión era hacer el tratamiento para curar la enfermedad. Cuando ya no existe la posibilidad de curar, entonces ahí está la especialidad de los cuidados paliativos, ¿cierto? Que es la que está encaminada a darle calidad de vida al paciente y acompañar a la familia del paciente en ese proceso. Entonces, para los médicos es muy difícil entender que su atención, su razón de ser en el ejercicio de la medicina también está en darle calidad de vida al paciente, a un paciente que va encaminado a morir, que es lo que nos va a pasar a todos en algún momento de la vida. ¿Qué actividades preventivas son importantes con este tipo de pacientes? A ver,
pienso que no tanto como preventiva, sino de tener en cuenta, ¿cierto? O sea, hay que tener en cuenta que es un paciente que pues se acerca al final de la vida, está en un momento que le causa mucha angustia, entonces pues hay que atenderlo de acuerdo a lo que para él sea sufrimiento. ¿Sí? Puede que para uno no lo sea, pero para él lo es y eso es importante. Entonces hay que atender todos los síntomas físicos, no solo el dolor, ¿cierto? Sino que es un paciente que puede tener tos, náusea, babas, incontinencia, dificultad para autocuidarse, autolimpiarse, y eso es importante para el paciente. Entonces, darle la atención lo mejor posible para que se solucione lo que para él sea importante, porque para unos pacientes sean unas cosas y para otros pacientes sean otras cosas. Entonces, hay que atenderlo de acuerdo a sus necesidades personales y aliviar esas necesidades. ¿Cómo orientar la toma de decisiones en estos momentos tan difíciles? Ah, o sea, hay que hablar con el paciente, preguntarle cuáles son sus angustias, cuáles son sus inquietudes, qué quisiera para el final de la vida. Si bien es hablar de la muerte con el paciente siempre lo está pensando, él sabe que está al final de la vida. Las más de las veces lo que pasa es que se lo están negando, ¿cierto? Le están ocultando esa realidad y para él es angustioso. Pero cuando uno habla con el paciente, ¿usted qué cree que va a pasar? El paciente lo tiene perfectamente claro. ¿Qué es importante tener en cuenta al dar malas noticias al respecto del pronóstico de una enfermedad de este tipo? Ahí sí es importantísimo el tono, el ambiente físico, la, la disposición de uno para escuchar al paciente, ¿cierto? O sea, las malas noticias no se dan en un corredor de afán, no. Hay que sentarse con el paciente y decirle la verdad, pero con buenas palabras, amablemente, ¿sí? Preguntarle a él qué espera de nosotros y qué puede esperar y qué no puede esperar, ¿sí? Eh, Dar malas noticias es un arte sutil que se aprende fácilmente, pero hay que ponerle empeño a aprenderlo, ¿cierto? Entonces, como le digo, o sea, sentarse con el paciente, ver al paciente, ¿cierto? Atenderlo, no estar viendo el computador, no estar haciendo recetas, no, estamos atendiendo al paciente que va a dar malas noticias, ¿cierto? Y decirle la verdad y decirle, nunca decirle que y no hay nada que hacer, no, ya no hay posibilidad de curar su enfermedad, pero hay mucho por hacer por darle calidad de vida hasta el final. Vamos a remitirlo al programa de cuidados paliativos, donde le van a dar la atención adecuada que usted necesita en este momento y ellos van a trabajar muy bien para darle calidad de vida hasta el final, van a aliviar el dolor, van a tener en cuenta los demás síntomas. Entonces siempre debemos ofrecer una alternativa a eso que es una mala noticia, pero hay alternativas de atención, se va a hacer lo mejor posible, siempre va a contar conmigo si yo voy a seguir dando esa atención o con el equipo que lo presta. ¿Qué son cuidados paliativos y qué es la clínica del dolor? Okay. Cuidados paliativos son la parte de la medicina que está encaminada ya no a curar la enfermedad, pero sí a darle al paciente calidad de vida hasta el final. Entonces los cuidados paliativos incluyen el alivio del dolor y de los demás síntomas clínicos, incluye una atención psicológica, emocional al paciente y a su familia, enfocar y ayudar desde el punto de vista espiritual también al paciente o a su familia, porque es un momento de acercamiento, de paso a otra vida que no sabemos qué va a pasar, y pues, cada religión, cada credo religioso tiene sus rituales del final de la vida y hay que tenerlos en cuenta. También hay que tener en cuenta la situación material, ¿cierto? El paciente también se angustia porque tiene unos bienes, tiene unos hijos, entonces también hay que tener en cuenta esa parte y hablarle al paciente de eso. O sea, los cuidados paliativos son muy integrales y ayudan mucho al paciente en esa parte de la vida. La clínica del dolor es una parte de la medicina también muy buena que alivia el dolor físico de una manera muy adecuada con distintas técnicas, ¿cierto? No solamente medicamentos, sino aromaterapia, musicoterapia, masajes, acupuntura, una cantidad de recursos, de herramientas que se tienen hoy en día para el alivio del dolor.
Entonces la clínica del dolor diríamos que podría ser una parte de cuidados paliativos, pero los cuidados paliativos son mucho más que clínica del dolor porque tienen la parte del alivio de los otros síntomas que no son dolor y la parte del alivio emocional, psicológico, espiritual. Muchas gracias, muy amable por tu tiempo y ya, muchas gracias.